decirte ven, mi barca es tuya. Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos. No temo navegar si está mi Dios. Entren, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestro corazón para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín. Pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín, a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta.
Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Por eso que todos sus fieles te supliquen en el momento de la angustia, y cuando irrumpan las aguas caudalosas, no llegarán hasta ellos. Feliz el que ha sido absuelto de sus pecados. Tú eres mi refugio, tú me libras de los peligros y me colmas con la alegría de la salvación. Feliz el que ha sido absuelto de sus pecados. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya, aleluya. Ale, ale, aleluya, aleluya. Señor, abre nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya, aleluya. Ale, ale, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, los textos del libro del Génesis que hemos ido encontrando en esta semana son absolutamente preciosos. Preciosos porque nos hablan del amor de un Dios creador que pone al ser humano en un jardín, que lo invita a que crezca, que se multiplique, que domine, es decir, a que sea representante suyo en toda la creación. Esto solo lo podemos describir como un regalo sobre otro regalo. Es lo único que podemos decir porque es absolutamente hermoso. Pero ese panorama tan hermoso va a romperse, según el relato del capítulo 3 del libro del Génesis, que es precisamente de donde está tomado el fragmento que leímos hoy.
Esta lectura que escuchamos se refiere a lo que llamamos el pecado original, el primer pecado, el pecado que está en nuestro origen, al comienzo de nuestra naturaleza humana. Efectivamente, esa armonía se destruye con la entrada del pecado. Y bajo la imagen de la serpiente aparece la insidia astuta del mal que quiere derribar al ser humano, que es imagen de Dios. Es bueno aclarar que la Iglesia no tiene nada en contra de ese animal llamado la serpiente, sino que la manera de obrar de la serpiente representa, simboliza de un modo bastante claro algunos elementos que sin duda se dan cuando el mal se presenta, cuando el mal nos ataca. Por ejemplo, la serpiente se mueve sigilosamente. Así también el mal sigilosamente merodea, procura no darse a conocer. También la serpiente se esconde. Uno de los elementos básicos de este animal, como también con otros, es mantenerse oculto, porque eso es lo que le da como una ventaja en ese elemento sorpresa. Entonces el mal se esconde. Y hay muchos modos de esconderse. Está, por ejemplo, el escondite semántico, es decir, a través de palabras que disimulan el verdadero tamaño de la maldad. Cuando al aborto, por ejemplo, al aborto se lo llama interrupción voluntaria del embarazo, no suena tan terrible como decir asesinato de un ser humano en gestación. Cuando a la eutanasia se le llama muerte digna, suena mucho más bonito que de decir deshacernos de este viejito a través de la sugestión de que su vida y de que sus sufrimientos son inútiles. Y así con muchas otras cosas. Otro escondite que suele preferir el mal es no darse cuenta uno de las consecuencias de lo que va a hacer. La persona que consume droga, por ejemplo, o que se emborracha. La experiencia con las primeras dosis o los primeros tragos que se toma no es una experiencia desagradable. Pero luego eso va a pasar una factura y aparecen las consecuencias. Pero cuando se empieza, por ejemplo, a beber, nada de eso se asoma. Es decir, el pecado sabe ocultar astutamente las consecuencias para hacernos caer. Y otro factor que es que en la mayor parte de los casos a la serpiente le basta una sola mordida para producir el efecto de su veneno. Mientras que otros animales con una mordida pueden hacer muchísimo daño, pero es posible que la víctima sobreviva. En cambio, la serpiente, una vez que ha hundido sus colmillos y ha inoculado su veneno, la cosa se pone muy difícil. Y así suele suceder con el mal. Una mordida, un ataque del mal, y se puede perder lo que costó años construir. Así se dañan matrimonios, así se dañan vocaciones sacerdotales, así se daña la inocencia en los niños. Bueno, pero todo esto que hace al mal parecido en su acción a la serpiente tiene un fin, que también aparece en la lectura de hoy.
Y es que el mal tiene un propósito, y es separar a Dios del ser humano. Ese es el propósito. Y para eso necesita atacar al ser humano, porque es obvio que el mal no puede nada contra Dios. Entonces tiene que ir contra el ser humano. Y un detalle no menor, fíjense que ¿a quién le habla el mal en el libro, en la lectura que escuchamos hoy? A la mujer. Porque ataca a la mujer porque quiere herir la obra de Dios en su fuente. Porque en el vientre de la mujer se gesta la vida. Y ahí quiere atacar, para destruir, para separar. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y el mal, para lograr su cometido, tiene que desfigurar la imagen de Dios en el ser humano. Tiene que producir una división, y eso se da entre el deseo de satisfacción inmediato y la felicidad a través de la obediencia, que será siempre algo a largo plazo. Esta es la estrategia de la tentación que aparece hoy. Lo inmediato, lo placentero, lo que uno puede controlar, eso entra en conflicto con aquello que requiere más esfuerzo, con lo que pide tal vez más renuncia, con lo que requiere mayor paciencia, pero que también daría como un fruto mayor. Un ejemplo muy sencillo es el del estudiante. El estudiante que quiere jugar todos los días porque el juego le reporta un gusto, un placer inmediato, mientras que el estudio requiere perseverancia, requiere paciencia, requiere esfuerzo, requiere obediencia. Entonces, sacrificamos lo que es valioso porque lo sentimos lejos, por aquello que es pobre, que es engañoso, pero que lo sentimos cerca. El mal siempre se va a presentar como aquel que nos va a decir lo que nadie nos ha dicho. Y siempre se va a presentar como el guía de una felicidad sin límites, sin ninguna consecuencia y sin ninguna responsabilidad. Y de esa manera, Dios aparece como un enemigo. Por eso quiere separar. ¿Por qué? Porque los bienes que Dios promete no son bienes todos inmediatos. Muchos de ellos requieren un camino de perseverancia. Entonces el mal presenta a Dios como un enemigo, presenta a Dios como uno que está retrasando nuestra felicidad. Y en cambio, ¿qué hace? Le presenta el fruto, le presenta el resultado, el fruto prohibido de ese árbol. Lo presenta como ese placer inmediato, como la sabiduría sin esfuerzo, como aquello que yo puedo determinar. Es interesante ver que el mal presenta a Dios como enemigo de nuestro bien, mientras que el Evangelio que acabamos de escuchar aparece siempre Jesús como aquel que la gente que lo ve y la gente que lo escucha llega a esa conclusión diciendo que su poder, mirando su poder sanador, y dice que Él todo lo ha hecho bien. Bueno, pidámosle entonces a María la Virgen, la Madre de Dios, y a su esposo San José, el tener siempre bien claro que mientras que el mal intenta que nosotros miremos a Dios muchas veces como enemigo de nuestra felicidad, Jesucristo, como vimos en el Evangelio de hoy, vieron que como en una nueva creación suspira, ¿verdad? Recordándonos el Génesis, cuando Dios sopló sobre el barro y le dio vida, Jesús con su actuación es la mano extendida de Dios que nos muestra cómo Dios es el más interesado en nuestro bien
y en nuestra felicidad. Muchas veces ese bien no es obvio, muchas veces no es inmediato, pero sabemos que es el bien mayor porque es el fruto del amor de Dios. Que así sea. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor, por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor, por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pedimos por la salud de Fernando, Beatriz, Ludmila, María Faustina, José, Darío, Irma, Marta, Ana, Mario, Susana, Antonia, Nancy, Ismael, Carlitos, Reina, Mónica. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria.
Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste, además, tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María, la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos, el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, y así santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu Iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Daniel, sus auxiliares Luis, Pablo, del orden episcopal, de los presbíteros, de los diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, Ramona de los ángeles, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en tu reino con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos Y ustedes. con tu espíritu. Que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense
Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres, porque Él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. Oremos. Gracias. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus enfermos, y los acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.